Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Esta es la séptima y la última parte de Creepypastas. Este es un especial de videojuegos que me pidió 1901 Link. Bueno, comencemos, espero que les guste. Tales Dolly. Corría el año de 1983 en Los Ángeles, California. La policía se encuentra con la escena de lo que fue una masacre. El resultado: 5 muertos y 2 heridos. Lo más impactante no fue el descubrimiento, sino el mismo ambiente de la escena del crimen. En el pecho de uno de los cadáveres, escrito con lo que al parecer fue un cuchillo, estaba la leyenda TD. Las mismas letras escritas en sangre sobre las paredes del lugar del asesinato. En cuanto a los sobrevivientes, ellos nunca volvieron a ser los mismos. Sufrían de alucinaciones constantes y convulsiones. Cuando al parecer uno de ellos estaba lo suficientemente cuerdo para testificar, este respondió: era como un oso de peluche, con ojos de fuego, cubierto de sangre y no paraba de saltar. A los días, él murió. El único sobreviviente jamás quiso testificar y fue llevado a un hospital mental por el resto de su vida. Los siguientes meses, la gente de la ciudad vivía asustada creyendo que un asesino maníaco estaba suelto por las calles. La policía solía dar con él debido a que a su rastro dejaba gotas de sangre en el piso. Al igual, se descubrían por las calles estructuras marcadas con las letras TD. Con el tiempo ocurrían más y más asesinatos marcados con la insignia TD y la policía no paraba de buscar al asesino. Pero todo cambió en 1984. En ese año, en una noche aparentemente tranquila, un trío de oficiales hacían recorridos de guardia por la ciudad. Entonces, a lo lejos, vieron a una figura escribir sobre una pared la leyenda TD. Sin pensarlo, comenzaron a seguirlo mientras la figura salió corriendo. Se trataba sin duda del asesino. Su desesperación por atraparlo era tan alta que cometieron el grandísimo error de no pedir más apoyo. Siguieron el rastro de sangre de la criatura hasta el cementerio. Entraron corriendo y de pronto uno de los oficiales termina siendo degollado por el lanzamiento de un machetazo que le fue lanzado. Obviamente, muere al instante. La criatura ya casi estaba a punto de escapar, cuando uno de los oficiales decidió sacar una cámara y tomar una foto a la zona donde se encontraba el ser. Al revelar la foto, el oficial quedó pálido al ver la imagen. Se podía apreciar a un oso de peluche cubierto de sangre con un machete en la mano saltando para escapar. Desde entonces, la policía no vio al TD como un asesino psicópata sino como un demonio hambriento de sangre. Ocultaron la verdad para no asustar a la población. Para ese entonces, los expertos ya buscaban la explicación para el caso, pero por más que intentaban no encontraban explicación coherente. La apariencia del ser ya estaba totalmente revelada: un demonio con forma de oso de peluche cubierto de sangre y con una antena cuya punta estaba cubierta de una luz rojo sangre. En 1987, un hombre obsesionado con el caso, robó unos archivos secretos sobre el TD y reveló la verdad a toda la comunidad. Sabiendo esto, el gobierno de los Estados Unidos no tuvo otra excepción que decir la verdad a todo el país. Desde ese momento, la gente vivía asustada. Encerrada. En las noches no había nadie en la calle, pero la gente cuenta que por sus ventanas veían al TD caminar tranquilamente. Un día, la iglesia dio a conocer una posible solución. Hizo que toda una comunidad se reuniera y empezara a rezar. No paraban de rezar hasta que en ese momento aparece el TD con apetito por matarlos a todos. Pero se debilita por los rezos, y en ese momento el padre aprovecha para lanzarle agua bendita. El TD aparentemente muere explotando en sangre ante la vista de todos los creyentes de la fe. La gente vuelve a vivir en paz. Pokémon Black. Otra leyenda urbana que circula en el mundo de los videojuegos es el título Pokémon Black. El juego se remonta a la primera generación Red, Blue y Green. Además de Bulbasaur, Charmander o Skirle, tenías la opción de elegir a otro personaje Ghost. Este nuevo Pokémon tenía únicamente un solo ataque: Curse Maldición. Este poder mataba a los personajes contrincantes. Una situación inaudita, ya que los derrotados únicamente se desmayaban. El rival no podía defenderse, ya que estaba demasiado asustado por el fantasma como para hacerlo. Cuando el jugador usaba el poder Curse, la pantalla del juego se ponía completamente negra. El llanto del Pokémon derrotado se escuchaba muy distorsionado, con un tono mucho más agudo que lo normal. La escena reaparecía en pantalla, pero el Pokémon se había ido. Si se utilizaba en una batalla contra un entrenador, aparecía una Pokébola vacía en la esquina, implicando la muerte de la criatura. Espeluznante. Falta lo mejor: al terminar con todos tus contrincantes, aparecías en un escenario rodeado de tumbas, con la música del juego a la mitad de la velocidad normal. En la pantalla sale la leyenda:
Muchos años después, y muestra la imagen de tu personaje enfrentándose a Ghost. El Pokémon te mata en el juego, y la pantalla se pone negra, quedándose ahí hasta que reinicias el juego. No hay indicios de esta versión hackeada, ya que el autor del relato dice que lo compró en un mercado de pulgas y luego lo perdió en una mudanza. Tabo. Fue el primer juego de NES en llevar 2 avisos en la carátula, una recomendación por edades, y una advertencia de considerar las posibles atrocidades que te diga el juego como simple diversión. Tabo es una especie de simulador de tarot, la pantalla de título nos recibe con una calavera con los ojos rojos iluminados, tras esto, nos pregunta nuestro nombre, sexo y cumpleaños, datos fundamentales para que las cartas hagan efecto. Y a continuación todo se pone en marcha, nos pide que preguntemos algo, lo que queramos, si vamos a tener suerte con el dinero, el amor, si viviremos una situación de armonía, si nuestro futuro es incierto, incluso situaciones de lo más indeseables, enfermedad, muerte. Acto seguido, se barajan unas cartas del tarot, con una animación por detrás realmente psicodélica, o mareante mejor dicho, y poco a poco las cartas van desvelando nuestro destino. Los programadores de Tabo cometieron varias irresponsabilidades. En el manual podía leerse que con Tabo ibas a tratar con fuerzas del mal que tratarían de destruirte, y no solo eso, podíamos leer también: no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Tabo, ni de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego. Otras locuras del manual. Tabo es la versión para NES del oculto y antiguo sistema de predicción del futuro del tarot. Todo el misterio de tarot ha sido incorporado a lo más profundo de este cartucho, sus enigmas fluyen encriptados por sus circuitos, representando una reunión de un antiguo milagro con el milagro moderno de la tecnología y la ciencia, sirviéndote del mismo modo que un sacerdote lo haría con un emperador. El cartucho maldito de Majora Mask. La leyenda comienza cuando un muchacho compra algunos juegos de N64 de segunda mano, y un anciano le vende un cartucho algo desgastado con el nombre Majora anotado con marcador. Al poner el juego, el joven nota que hay un archivo guardado con el nombre de Ben. El archivo salvado está bastante avanzado, pero no terminado. Si bien el juego corre bien, algunos defectos en las texturas le sugieren al chico que se trata de una versión beta del Majora's Mask de Zelda. Todo corre bien. El joven nombra a su personaje como Link, sin embargo, el juego lo llama indistintamente con este nombre como Ben. Al pensar que el juego guardado tiene un bug extraño, lo borra. Sin embargo, esta acción provoca que la pantalla despliegue diálogos raros, que la música comience a tocar al revés, y que aparezcan risas macabras en el fondo, repitiéndose continuamente. De golpe, el juego se reinicia, creándose un archivo llamado Drowned ahogado. En pantalla, Skull Kid aparece, matando a Ben / Link una y otra vez de formas tormentosas. No solo eso, sino que el personaje del chico muere ahogado. Cosa imposible, ya que los conocedores del juego saben que un Zora pueden respirar bajo el agua. Asustado, el chico corre a casa del anciano para preguntar qué ocurre. Al llegar, no hay nadie en el domicilio. Los vecinos corroboran, en efecto, que un viejo extraño vive en el lugar, aunque rara vez se le ve. El muchacho pregunta si saben de algún Ben, a lo que los vecinos responden que es el nombre de un joven que murió 8 años antes en un accidente terrible, y que vivía antes en la casa del anciano. Y sí, adivinaron, Ben falleció ahogado. Ahora, ¿qué hace tan especial a esta historia? Bueno, me la he guardado para cerrar porque tenemos vídeos. Probablemente se trate únicamente de una buena edición y una edición hackeada del juego, pero nunca está de más. Plan sube ese Zombie Steers Edition. Un día, ya habiendo pasado toda la versión normal del juego, decidí descargarme la versión juego del año Game of the Year Edition. Entonces me vine a Taringa y me puse a buscar, de inmediato encontré un post con el juego, solo que en el título decía Game of the Year Edition. No le di importancia y pensé que era un simple error de tipeo y lo descargué, de inmediato, lo instalé y entré al juego, estaba en inglés y en la pantalla de inicio decía Prepare yourself, prepárate. Entré y, para mi sorpresa, había una partida que decía You will kill la matarás. Pensé que era solo una broma, y lo dejé pasar, pero no sin antes entrar a esa partida, o era un aco el que la subió, era un super friki del PVZ, tenía el trofeo girasol de oro, máximo de dinero, el árbol de la sabiduría media 9999M y el jardín zen poseía C/U de las plantas del juego. Al entrar al modo historia para ver si podía tener más dinero o algo así, me encontré con una planta que nunca había visto, era una planta
planta de aspecto siniestro, y no gastaba sol. Mire la descripción y decía Cost Zero Sun, Infinite Tears. El juego ya estaba empezando a incomodarme, pero igual probé la planta. Para mi sorpresa, cuando la usé, esta mataba a los zombies de diferentes maneras, los incineraba con un rayo de luz, o los asfixiaba metiéndole un guisante en la garganta, también los mataba partiéndolos en dos con sus espinas. En fin, una planta casi perfecta. La usé en cada nivel hasta que llegué a un nivel extraño, parecía como si fuese una plaza que está a unas cuadras de mi casa, y los zombies eran comunes, todos excepto uno. Era una silueta femenina familiar, y corría a toda velocidad diciendo "Don't kill me, please". Quería ver qué pasaba si la dejaba entrar a mi casa, pero era demasiado tarde. La planta la asesinó con el método de asfixiarla con el guisante. Se escuchó un murmullo que decía, "¿Por qué lo hiciste? Pensé que eras mi amigo", y un texto en pantalla que decía "You can cry now", escrito con sangre. Al día siguiente, al ir a la escuela, me enteré de una noticia horrible. Mi compañera de banco, de la que estaba enamorado, había muerto por asfixia. La causa de la asfixia, una fruta verde y redonda, parecida a un guisante. No pude evitar romper en un llanto horrible, y entonces recordé la descripción de la planta Cost Zero Sun, Infinite Tears. Al llegar a mi casa con la cara llena de lágrimas y preparándome para ir al funeral, vi en la pantalla del PC un texto que decía "Your curiosity killed the cat, or nevermind, now you are paying with tears". Decidí desinstalar el juego, pero no podía. El juego inició solo y la partida You Will Killer ya no estaba. Ahora había una que decía "You Killer, are you happy now?". Inmediatamente la partida esa se borró y una nueva decía "I was just kidding, but I can't bring her back again, right?". Luego de eso formateé el PC, pero yo solo sabía que, aunque ese juego se haya ido con mi versión de Windows, se llevó una parte irreemplazable de mi vida, pero sé que nada puede traerla de vuelta, ¿cierto? Bueno, hasta aquí mi vídeo, espero que la pasen bien, no olviden suscribirse, comenten y puntúen.